Le damos gracias a Dios este domingo 8 de septiembre, continuando con la segunda parte de el tema que titulamos Al que cree, todo lo es posible, tomado de Marcos 9:23, que volvemos a leer, y dice la escritura así: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Para los que no estuvieron, solo queremos volver a recordar lo que significa en el griego el verbo creer, y el verbo creer es una palabra en griego, pisteu, que significa tener fe en o con respecto a, tener fe en persona o cosa. Significa también confiar a Cristo el bienestar espiritual de uno, ¿sí? Y hablamos, ¿verdad?, de que esto de creer es tener fe en o con respecto a o persona, y se refiere a lo dicho, hablado por Dios en su palabra, tener fe en su nombre, en el nombre de Jesús, y tener fe en su persona. Y dimos una serie de versículos muy interesantes. Llegamos hasta el punto 3 y hoy empezaremos en el punto 4 y estamos listos para hacerlo. Terminamos hablando de cómo es que Dios habla en sueños. Hace rato repetí algo de eso. Para el que no escuchó, Job 33, 14 al 17, para que lo escuche. Muy bien, vamos pues a tener los siguientes comentarios. Fíjese bien lo que vamos a ir diciendo para que su fe sea fortalecida. Las escrituras contienen lo hablado, lo dicho por Dios. Otra vez, las escrituras contienen lo hablado, lo dicho por Dios. La voz de Dios que expresa su palabra, eso contienen las escrituras. No recibas todo lo que contienen las escrituras como letra. No las recibas como letra. Ahorita vamos a ver. No las recibas como letra porque está escrito, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Recibe las escrituras como la voz del Espíritu de Cristo. O sea, cada vez que tú tomes las escrituras, cada vez que tú empieces a leerlas, tú tienes que hacer una declaración de fe y decir: no lo voy a leer como letra, lo voy a leer porque el Espíritu me está hablando. Yo quiero que cada vez que, como a veces les digo, cierren los ojos y piensen, les dije la vez pasada, que quien está aquí hablando es el Espíritu de Cristo a través de mí. Todas las veces que yo no estoy hablando de mis ideas, no estoy hablando de mis mensajes, ni mis conceptos, ni mis temas, estoy hablando de lo que Dios ha dicho. De tal manera entonces que tendríamos que pensar eso. Lo mismo cuando tú estés escudriñando, leyendo las escrituras. Haz lo siguiente, yo lo estoy haciendo. Cierro los ojos y le digo: Espíritu Santo, voy a estudiar la escritura, voy a escudriñar. Ahora tú estás aquí y me estás explicando lo que escribiste para que lo entienda. Pero usted tiene que tener fe que el Espíritu le está hablando. Esa es la diferencia entre leer la escritura como letra. Hay gente que lo lee como letra, ¿sí? Yo conozco un joven que se sabía capítulos completos, pero lo aprendió como letra y no le ha servido de mucho. Esperamos que un día eso que se aprendió como letra, deje que el Espíritu se lo diga y entonces cambie. Hay un cambio diametral en tu manera de entender la escritura y en la formación de fe en ti
cuando tú sabes que es el Espíritu el que te está hablando. ¿Y por qué dije que es el Espíritu? Porque está escrito, ya lo vimos la vez pasada, que el Espíritu le habló a los profetas y el Espíritu está hablando a través, Cristo está hablando a través del Espíritu o a través de un ángel que manda el Espíritu. Entonces, ¿quién mejor te puede explicar, quién mejor te puede enseñar la Escritura si no es el Espíritu? Así es que ya no, como algunos dicen, pues me aprendí este versículo y de nada me sirvió porque te lo aprendiste como letra. No te lo aprendas como letra. Estoy memorizando lo que me acaba de decir el Espíritu. De lo que me acaba de hablar el Espíritu. Es un enfoque muy diferente y esto va a producir en ti un tener fe en la palabra, porque la letra mata y la letra está muerta de entrada, no te va a servir de nada. Mucha gente ha conocido del Evangelio, ha conocido la letra y ya no está entre nosotros. Sí, cuando tú conoces las Escrituras por el Espíritu Santo, entonces permaneces en la fe y permaneces en el Señor y sabes que lo que Dios te habló es verdad y sabes que lo que Dios habló se va a cumplir. Si te lo habló en lo personal o si es un aspecto profético, se va a cumplir. ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bien, entonces espero que este comentario no lo malentiendas, ¿sí? Sino, ahora fíjese bien, no estoy combatiendo, sino quiero explicarle. Biblia significa reunión de libros. La Biblia cuenta con 66 libros que contienen, fíjese bien, esos 66 libros contienen la verdad hablada por Dios, pero está impresa con letras. No la leas, no la recibas, ni la comuniques como un libro, como letra, ¿sí? Sino como la voz de Dios que habla, dice y comunica palabra viva y eterna, inspirada por el Espíritu Santo a santos hombres de Dios. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro, vamos a comprobarlo, capítulo 1, versículos 17 al 21, me acompaña. Ahora fíjense, ¿había Biblia en el tiempo antiguo? ¿Había Biblia en el tiempo de Jesucristo? Había algunos rollos o había rollos escritos en papiros para el que sabía leer y escribir. No todos sabían leer y escribir. ¿Cómo es que entendían y vivían los verdaderos santos y siervos de Dios la voz de Dios, lo que hablaba y que decía? Porque lo oían y la fe viene por el oír. Abraham no tenía Biblia, pero Abraham oyó a Dios y le creyó a Dios lo que había dicho, y entonces le fue contado por justicia y tuvo fe. ¿Por qué hoy queremos hacerlo de otra manera? A mí me dicen, fui a tal seminario, fui a tal universidad teológica, qué bueno, pero ¿aprendiste letra o te habló el Espíritu? Es muy diferente que te haya hablado el Espíritu a aprender letra. ¿Y qué aprenden a veces? En los seminarios y en las universidades aprenden cosas de hombres, no lo que Dios ha hablado. Yo no estoy en contra de que se estudie la Escritura, yo la estudio, pero de ahora en adelante jamás como letra, sino como algo que el Espíritu
Espíritu me está hablando. ¿Por qué? Porque la palabra, vimos la vez pasada, es eterna, es presente, no envejece. Esos pastores y esos siervos y esa gente cristiana que dice, es que lo que tú estás enseñando ya está obsoleto. Los obsoletos son ellos porque no oyen al Espíritu, porque no han leído Isaías 25. Sí. Jehová, te alabaré y bendeciré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, no cambian. La palabra de Dios no cambia. Aunque se le hayan hablado al hermano Daniel, ¿sí? ¿Cuántos creen? Le hablaron más o menos a unos 550, 580 años antes de Cristo. Súmele 2024 y 580, ¿cuánto es? 2604 años más o menos de que le hablaron a Daniel. ¿Y ha cambiado? ¿No se va a cumplir? Se va a cumplir lo que no se ha cumplido. No se cumplió cosas que él escribió en unos años. No se cumplió el término del imperio medo-persa cuando le dijo el Señor, va a haber 4 reyes. El último muy poderoso, pero esa es mi versión, la va a regar. Bueno, entonces, y va a venir el imperio griego. Y el imperio griego se va a dividir en 4, así fue en la historia. Y va a venir un imperio más poderoso como una bestia, el imperio de Roma, y va a ser herido. Y algún día, después de que se cumplan 69 semanas y muera el Mesías y sea resucitado, falta una semana con respecto a Israel y a Jerusalén que no se ha cumplido. Dirá usted, ¿dónde sabe todo eso? Porque escucho las clases de escuela de crecimiento espiritual y usted no entiende porque no escucha. Escúchelas. Y entonces se va a cumplir y todo lo que dijo el hermano Daniel, 2000, ¿qué? 604 años antes, se va a cumplir. ¿Es obsoleto eso? ¿Es porque es viejo? ¿No es verdad? No, es verdad. Están equivocados esos pastores y esos siervos que dicen tal cosa. No practico esto. Como a veces dicen, no hay milagros, es histórico. ¿De dónde sacan eso? ¿Es histórico entonces Cristo? ¿Es eterno? Entonces es todopoderoso. Bueno, entonces estoy hablándole por qué es tan importante que cada vez que usted abra la escritura, no haga como muchos, dicen, me voy a dormir. Y para que me duerma, pues me voy a leer el Salmo 119 que me adormece. No, si usted va a leer la escritura, que usted esté despierto y diga, voy a leer ahorita este capítulo. Me interesa que las cosas que están por pasar, voy a leer Mateo 24. Bien despierto, Espíritu Santo, que me vas a hablar, dame a entender. Y ¿sabes qué? Si no entiendo, voy a escuchar la escuela de crecimiento espiritual que acaba de enseñar el hermano Eliud para que acabe yo de entender. ¿Estamos de acuerdo? Va a cambiar su manera. ¿Qué va a producir en usted como produjo en Abraham, como produjo en Moisés, como produjo en David, como produjo en todos en tiempo de Cristo? ¿Hasta cuándo apareció la Biblia? Hasta el señor que la escribió Gutenberg y la mandó a imprimir. ¿Eso qué? Hace que como 1000, yo no tengo exactamente la historia, ha de ser allá por el siglo XV o XVI, o el día siglo XV, XVI. Entonces, ¿qué? Como no tenían Biblia, no tenían fe. Mucha gente tenía gran fe. Mucha gente tenía gran fe. Porque la fe no viene por leer, la fe viene por oír. Y si lees, oye lo que el Espíritu te dice para que haya fe en ti. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice, Señor, que oigas cualquier cosa, la charrita del cuadrante. No, dice que oigas la palabra de Dios.
¿Vamos? ¿Qué va a formar en ti? Fe. ¿Por qué algunos dicen, Señor, ¿por qué no tengo fe? Pues porque lees la Biblia como libro y la letra mata y tú, pues no te digo, andas casi muerto de fe. Qué vergüenza. Seguimos entonces con esta aclaración. ¿Estoy en contra de que se imprima la Biblia? No. Lo que sí estoy en contra, en todas esas nuevas versiones que distorsionan la escritura. No estoy de acuerdo. Que se guarde la escritura lo más pura posible a lo que Dios nos quiso comunicar. Lo que Él habló, dijo, cuáles son sus conceptos y cuáles son sus temas. Muy bien. Ahí vamos a leer, y ya ni llegué, ¿verdad? Por estar aquí tanto. Segunda de Pedro, y vamos a leer Segunda de Pedro 1, 17 al 21, y dice ahí, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está hablando de cuando Pedro y Juan y Jacobo subieron al monte de la transfiguración y Cristo se transformó y el Dios envió una voz que dijo esto, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, hablando del Hijo de Dios, del Hijo del hombre, Jesucristo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, vea esta parte final, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque les duela a muchos, fue el Espíritu Santo el que habló. Y sigue hablando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que entonces nos está dando en esta hora el Señor acerca de ello? ¿Y qué clase de palabra nos está dando? Cuando te está hablando el Espíritu que está queriendo que tú recibas la palabra para formar en ti fe, porque si tú oyes atentamente la palabra y la recibes, entonces se va a empezar a formar fe y vas a decir, caray, esto lo creo. ¿Qué pasa si lo crees? Entonces lo que se vuelve imposible ahora se vuelve posible, porque al que cree, no en él, ni en el hombre, ni en la institución, al que cree en Dios, al que cree en el nombre de Jesús, al que cree en la palabra hablada por Dios a través de los hombres inspirados por el Espíritu Santo, y al que cree lo que el Espíritu Santo le está enseñando y recordando, entonces tiene fe y le es hecho todo posible. ¿Cuántos cambios habría si de esa manera nos acercamos para escudriñar las Escrituras? Muy bien, ahora vamos a leer. Entonces, ¿qué clase de palabra tenemos? Ya se conoce usted esto. Fíjese bien. Tanto el capítulo 28 de Isaías como el capítulo 4 de Hebreos hablan de la palabra de Dios. Allá se habla de mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Estoy hablando de Isaías 28, dice, en lengua de extraños y de tartamudos hablaré este pueblo. Este es el reposo. En el capítulo 4 se viene hablando de que Dios dice, hay un reposo para mi pueblo. Y trae toda una serie de condiciones que yo ya he predicado. Finalmente, allá cerca del versículo 12, le dice el Espíritu al pueblo, este es el reposo de Dios, entren. Si quieren entrar, entren en el reposo de Dios. ¿Cuántos necesitamos el reposo de Dios? Yo necesito el reposo de Dios en todo. Reposo no significa flojera.
Reposo significa que haces todo lo tuyo sabiendo de que Dios va a confirmar la obra de tus manos. ¿Oyeron eso? ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina ahí Hebreos 4 en el versículo 12 que tú lo has escuchado? ¿Cuál es el reposo? Que tú escuches a Jesucristo en persona, al Espíritu de Cristo en persona que te está diciendo y te está enseñando para que entres en el reposo. Palabra fiel, palabra, ya me fui por estar hablando de memoria. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, está hablando de algo muy precioso cuando nosotros estamos escuchando al Espíritu hablar. No leemos la palabra de Dios como letra, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, sino estamos creyendo que el Espíritu me habla y me está dando algo muy integral. ¿Qué es lo que me está dando? Rápidamente se lo voy a analizar. La palabra de Dios, primero, es viva, o sea, no es palabra muerta, no es letra que mata, si es espíritu que vivifica, es eficaz, ¿sí? Luego dice, es eficaz, y luego dice, más cortante que espada de dos filos. Sí, ¿por qué más cortante que espada de dos filos? Porque a veces nos va a edificar, nos va a bendecir, pero a veces nos va a dar unas corregidas, a veces nos va a redarguir, a veces nos va a instruir, a veces nos va a enseñar, y como que hay una palabra allí en Deuteronomio donde dice que el enseñar es como el aguijonear. O sea, pégale a la oveja, dale sus piquetes para que aprenda. No sé si me estoy explicando, es algo muy fuerte lo que el Espíritu, y a veces decimos, híjole, como una persona me dijo, a mí no me leas el capítulo 10 de Hebreos, ese me lo salto. ¿Por qué el capítulo 10 de Hebreos? Porque esta persona decía que en un momento dado Dios no puede juzgar a su pueblo, que la gracia de Dios es su pueblo y pura bendición y pura gracia y pura amor y pura benignidad de Dios y no hay castigo. Y cuando leí ahí que dice que todo eso está dirigido al pueblo de Dios y donde está diciendo que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, Dios juzgará a su pueblo. Dijo, no, esa parte no me la leas, porque nos pega duro para aquellos que están tomando una vida que no es cristiana. Ahora, aquí está diciendo que es más cortante que espada de dos filos, y mire hasta dónde penetra. ¿Hasta dónde penetra cuando el Espíritu te lo está hablando? Penetra hasta el alma. ¿Qué hay en tu alma? ¿Está tu mente o pensamientos? ¿Está tu voluntad o decisiones o deseos? Y está tus emociones y sentimientos. En alguna de estas áreas a veces la has perdido. Y el Señor dice, hasta allá va a entrar la palabra. Fíjese nada más hasta dónde va el avivamiento y el reposo de Dios. Luego sigue, dice, está hablando del alma, del espíritu, y luego dice, las coyunturas y los tuétanos. Órale, entonces ahora está hablando de que hasta las artritis, hasta las riumas te puede quitar la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Pues penétrale, Señor, quiero entrar reposo. Esto está muy bueno para nosotros los de edad, porque ya luego decimos, ay hermano, no se hace un ladito porque ya no me deja caminar la asiática. Qué tremendo, dice que hasta allá, pero tú no estás creyendo, el Espíritu te está diciendo, mira, aquí estoy, te quiero bendecir y quiero que mi palabra penetre hasta las coyunturas y los tuétanos, hasta el ADN, hasta para romper las maldiciones que traes de tus antepasados, de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos y de tus tatarabuelos, las 4 generaciones que te antecedieron. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero tiene usted que escuchar al Espíritu que le está hablando y le está diciendo eso. Ah, no, pero ahí cuántos enfermos tenemos en la iglesia. No volteo para ver a nadie porque digan nada, no me dirigí a usted. Y luego dice
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que el Espíritu habla, lo que Dios habla, tiene un beneficio integral, lo vamos a ver más adelante. Tiene un beneficio integral. Por la fe todo es posible y trae beneficio a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo. ¿Qué está pasando entonces? Pues no estamos en reposo. Y decimos, ay, esos israelitas no entraron. Y el Espíritu dice, pues tú tampoco, mira nomás cómo andas, todo chueco. Bueno, ya los dejo en paz. Primera de Pedro 1, 23 y 24 para que hablemos de esa palabra que nos da reposo. Es Primera de Pedro 1, 23 y 24. No, no es cierto. No, es Segunda de Pedro. No, sí, es que yo me fui hasta segunda. 1, 23 y 24. Y dice ahí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, otra vez, ¿cómo qué dice de la palabra de Dios cuando le habla el Espíritu? Que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, no hay quien no se muera en esta tierra, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿De qué le sirve al hombre que si ganare todo el mundo y pedir su alma? La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Otro mensajito para los que dicen, tú guardas demasiado la palabra del Señor, ya moderniza tu iglesia para que se llene. ¿Se llene de qué? De gente que no tiene fe, de gente que no tiene fidelidad a Dios y a su palabra. ¿Para qué? Y entonces dice aquí, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces, ¿por qué anuncian otra? ¿Por qué anuncian otra? Esta es la palabra que ha sido anunciada para la buena nueva. ¿Por qué anuncian otra? ¿Y por qué tú andas oyendo otra? Ya lo regañé. Cambia tu manera entonces de oír y atender la voz de Dios que nos revela su palabra, lo que Él habla y dice. ¿Por qué es necesario que tomes esa actitud? ¿Cuál es la razón de lo que yo te vengo afirmando? Uno, Dios es espíritu. Entonces, la palabra es espiritual, ¿sí o no? Dios es espíritu, Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran espíritu es necesario que le adoren, no lo busquen. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque algunos podrían criticar, decir, ¡qué locura! El hermano está predicando que cuando tomes la escritura le digas al Espíritu Santo, aquí nos vamos a sentar, tú enfrente de mí y enséñame y háblame. Pero no ve nada. No, pues no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que tú dices? ¿O qué sientes algo? Pues no siento nada de momento, pero después puedo sentir beneficios. Pero Dios es espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Y luego dije, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Yo estoy oyendo al Dios invisible. El Dios invisible me está hablando. El Dios invisible me está diciendo. El Dios invisible me está dando su voz. Yo sé que le he testificado algunas cosas de lo que el Señor, el Dios invisible me habla por sueños o visiones y de lo que me habla por su palabra. Pero si alguno me dice, demuéstramelo, pues no te lo puedo demostrar. Pero los hechos de Dios que acontecen en la vida de uno, cuando vienen por la fe lo demuestran. Van a demostrar los hechos de Dios. Cuando Dios intervenga y le digan, este Dios invisible acaba de hacer esto para cumplir la palabra en ti. Y la gente va a decir, entonces, ¿por qué a ti te va así
y a mí no? Pues porque no tienes fe. ¿Por qué no crees? Ahora estamos, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Dónde está eso? Vamos a Colosenses 1:15 al 18. ¿Me acompaña? Dice ahí, ya voy llegando. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces la Escritura nos dice que hay cosas visibles, es un Dios invisible, hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Seguimos. Sean tronos, o sea, algunos dicen, puedes tener revelación espiritual de cómo son los demonios, pero son cosas invisibles. Son invisibles. ¿A qué horas lo viste entrar a tu casa, o a tu cama, o a tu almohada, o a tu mente? Sigo. Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo, de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pues si Él es el eterno y el todopoderoso y el creador, ¿por qué no crees el evangelio de Cristo? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Yo no le voy a explicar todo esto, solo le voy a decir, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y quién la ve? ¿Quién la ve? No, esta es una palabra espiritual que usted tiene que creer. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él se va a encargar de la iglesia. Es decir, Él es el que gobierna. ¿Pero dónde está? ¿Está en Roma? No, líbreme. No, no está allí. ¿Está en Nueva York? Tampoco está en Nueva York. ¿Está en Washington? ¿O en Moscú? No. Él es la cabeza. Él es omnipresente, está en todas partes y es la cabeza de la iglesia. Usted tiene que aceptar eso como algo que Dios dijo. Porque alguno le dirá, ¿es la cabeza? Pues ¿dónde está su sede? ¿Está en la ONU? No, no está en la ONU. Vamos a seguir viendo. El Rey de los siglos, este Jesucristo, es inmortal, es invisible, es único y sabio Dios. Usted ya se sabe este versículo, pero le estamos dando otra aplicación para hablando de la necesidad de que estemos en presencia del Cristo, del Espíritu de Cristo, porque Cristo está hablando, como vimos en Hebreos 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí lo vimos. Y entonces, en 1 Timoteo 1:17, ¿qué dice? Por tanto, y se refiere a Jesucristo, al Rey de los siglos. ¿Y qué dice? Inmortal. O sea, tenemos un Dios inmortal, invisible. Al único y sabio Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algunos dicen, pues el Hijo del Hombre se murió. Sí, pero ¿no has leído capítulo 1, versículo 18 de Apocalipsis, donde dice, yo soy el que vivo? Sí, sí, cierto, estuve muerto, eso es verdad, pero vivo y vivo por los siglos de los siglos, y te informo, tengo toda la autoridad, tengo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Te quedó claro? Ese es el que tenemos que pensar que nos está hablando. Ese es el que tenemos que pensar que nos está hablando. Este es un enfoque muy diferente. Parece algo, hermano, usted me está diciendo algo muy sencillo. Pues si es muy sencillo, practícalo. Sigo aquí. Él es el único que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver como Dios. 1 Timoteo 6, como Dios. Vamos a 1 Timoteo 6 para explicar ahí algunas cosas. Voy hasta allá. 1 Timoteo 6, 15 y 16.
Y dice ahí, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, este es Jesucristo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Distinga entre el Dios encarnado, el Hijo del Hombre que se manifestó como el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, cuando estuvo en esta tierra, ante la naturaleza divina de Jesús. Acuérdese que en Filipenses está escrito que Él no se aferró a la forma de Dios, ni quiso quedarse en eso, sino que se despojó a sí mismo de momento de la forma de Dios. Pero Él es Dios. Si Jesucristo hubiera bajado como Dios, ya no estaría esta tierra. No estaría, se hubiera acabado. Porque no podemos ver a Dios en esa plenitud. Usted y yo como santos necesitamos resucitar y ser transformados, tener un cuerpo espiritual para ver a Dios y bajar con Él. Pero si hay algunos que dicen, a ver, ahorita que venga, en tu carne quiere que venga y lo quieres ver, no duras ni un instante, te vas a desintegrar, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Claro. No sé si me voy explicando, ¿sí? Vamos a esto. Ahora yo te pongo una pregunta. ¿Crees esto? ¿No es una locura lo que creemos los cristianos? ¿Crees esto? Te pregunto. Yo sí creo esto. Y si crees esto, ¿por qué entonces no crees otras cosas? ¿Por qué tu pues me voy a voltear para acá? ¿Por qué tu necesitado familiar no cree? ¿Por qué no crees que puede ser sanado? A nadie estoy viendo aquí. Aquí estoy viendo el piso. ¿Por qué no crees que Dios puede transformar a esa cabra? ¿Cómo ve? ¿Crees esto? Tú dices que sí. Entonces hay que creer toda la escritura. Porque toda la escritura la habló Dios. Y Dios no miente, Dios es veraz. ¿Va conmigo? ¿Qué estamos haciendo? Y les he dicho que esta iglesia está siendo preparada para tener una fe por arriba de cualquier otra iglesia. No es un acto de presunción, es porque el Espíritu me ha ordenado preparar una iglesia llena de fe, de sabiduría, de Espíritu Santo. Eso es lo que queremos. Ese es el propósito del Espíritu. Una iglesia preparada para este avivamiento y una iglesia preparada para la resurrección primera, si es que Dios dispone irse a la tumba, y una iglesia preparada para ser arrebatada. Muy bien, dejo ese punto. Vamos a otro punto. Punto 5. Cuando oigas la palabra, ¿sí? Óyela con atención. Oye con atención lo que se te está enseñando, predicando o declarando, o lo que estás leyendo o escudriñando, no como letra, sino vivificada por el Espíritu, porque estás oyendo lo que habla el Hijo de Dios por el Espíritu Santo que dejó en esta tierra en su lugar. Si tomáramos en cuenta eso, que estuviéramos creyendo en fe, que no soy yo, sino que el Señor Jesucristo está hablando, ¿cómo tomarías este mensaje? Si los que están oyendo en las redes estuvieran escuchando lo que es la voz de Dios y la palabra de Dios y dijeran, está hablando Jesús, ¿cómo lo tomarían?
Si cada vez que se usa la palabra te vamos a explicar, Daniel, lo que la palabra de Dios dice ahí, y cuando le pones 3 horas, ay no, apágale. Ponle atención. Mucha atención, porque no deben los maestros de la escritura, no deben los pastores, ni los apóstoles, ni los profetas, ni los evangelistas, no deben hablar por sí mismos, ni sus pensamientos personales. Deben hablar diciendo, va este mensaje en el nombre de Jesús, de la palabra de Jesús, del evangelio de Jesús, lo que ha hablado el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas cambiarían en la iglesia y en este mundo? Entonces, ¿qué atención habría? ¿Qué atención habría? Yo estoy celebrando y espero que usted no se esté durmiendo. Nos cuesta trabajo a veces. Ya se nos cansó el caballo. Pues pídale al Señor que le dé brío al caballo. Pero necesitamos atención. Necesitamos atención. Cuesta trabajo escuchar la palabra de Dios cuando la predica el hermano Ernesto y el hermano Eliú, porque le predicamos muy largo. Sí. Y muchos dicen, vamos a escuchar al hermano Ernesto y al hermano Eliú para agarrar un sueñito de uno. Ese es el propósito del Espíritu, para que estés como caballo. Y si la escucharas con atención, ¿qué sucedería? ¿Qué cosas le pidió Dios y que se enojó? ¿Qué cosas le pidió al rey Saúl y le dijo, ya te voy a desechar porque tú has fallado en 2 cosas? ¿Qué le pidió? Poner atención. Dice, es que no pones atención. Es que no pones atención. ¿Tienes orejas de burro o normales? Señor, córtame las orejas de burro. 1, 2 cortes, ya. Le pidió atención y obediencia. Señor, es que voy al culto, es que alabo, que brinco, que danzo. Muy bien, pero no sirve. Cada vez que escuches mi voz y lo que hablo y lo que digo y lo que dice mi palabra, pon atención y obedece. Nada más. ¿Son obedientes? No, voltea a ver. Yo estoy trabajando con eso. Le digo, Señor, quiero más atención. Quiero ponerte atención. ¿Qué pasa si pones atención? Yo le voy a dar algo que inclusive enseñé a mis hijos con respecto a cuando estuve en la universidad. A mí me molestaba mucho esos compañeros que van a la universidad a perder el tiempo o a ver si consiguen, si son varones, chamaca, y las chamacas a ver si consiguen chamaco. Mal. A mí no me gustaba eso. A mí me gustaba, entraba el maestro y estaba yo bien atento y apuntando lo que el maestro decía, lo que yo creía que debía de tomarlo. Estaba oyéndolo con atención. Esto me funcionó en maestros crueles, porque hay veces que tenemos maestros bien crueles, pero me funcionó muy bien, porque había un maestro de constitucional que era súper cruel y decían, reprueba al 70% de los que vienen a esta clase de derecho constitucional. Pues ahí estábamos y yo estaba ahí siempre. Y oye, déjame por favor, no me estés molestando, ¿no? Si quieres al rato hablamos, pero déjame ver qué está diciendo este maestro, porque este maestro no le gusta que no pongas atención en lo que enseña, y si no le contestas en el examen como él ha enseñado, te va a reprobar
y vas a ser del 70% y yo quiero ser del 30% aprobado. Y no me hicieron caso. Y el 70%, inclusive muchos amigos míos, ¡pum!, los tronó. Y el 30% yo estaba ahí. Pero ¿cómo que sacaste 9 con él? Porque el Espíritu del Señor es inteligencia. No sé si me estoy explicando. ¿Tienes un maestro exagerado como ese? Pues ponle atención. Pero aquí tenemos al maestro de maestros, al rabí. ¿Le pones atención? Amén. ¿Le pones atención al maestro que queda en lugar de él? Porque el Espíritu Santo ahora es el maestro. Hay que ponerle atención. Mire, mis amigos pasaron al extraordinario y luego pasaron al extraordinario porque ya lo presentaron con otro maestro. Pero aquí, si no le pones atención al Señor Jesucristo y te ganas el mundo y pierdes tu alma, ¿qué recompensa das por tu alma? No hay extraordinarios. Contundente lo que les estoy diciendo. No hay extraordinarios. Si no lo oyes, si la gente no oye la buena nueva para salvación, no hay extraordinarios. Cuando se muere, Señor, no puedo ir a extraordinario. Y el Señor va a decir, pásenlo al salón de los extraordinarios aquí en el infierno. No te conozco. No sé si usted está viendo. ¿Cómo le puedes decir al Señor a esa gente, Señor, quiero creer? Pues ¿cómo crees si no pones atención, si no obedeces, si no estás oyendo que hable el maestro, si no estás viendo que yo soy el que te indico esto y aquello y no lo haces como yo te digo? No pones atención. Por eso te va como te va. Porque yo no te juzgo, dice el Señor. Pero la palabra que yo te he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Y así están muchos cristianos. No nos da vergüenza. Yo cuando el Espíritu me reveló esto dije, me bajo, Señor. A lo mejor y ni acabo, pues va la parte 3 y porque estamos aprendiendo de parte de Dios. Y esto fue toda una semana que el Señor me estuvo enseñando, no un versículo, no una cosa general, me estuvo enseñando en particular y una cosa y otra cosa y otra cosa que hoy te estoy comunicando. Dale gracias a Dios de lo que el Espíritu me habló. No soy yo, es el Espíritu el que está hablando. Si después de esto no pones atención y no oyes y no pones atención y no obedeces y no entiendes, ¿qué le vas a poder decir a Dios? ¿Qué le vas a poder reclamar? ¿Cómo te vas a poder enojar con Él? Cuando el Señor te va a decir, ¿no te acuerdas de aquellos mensajitos del pastor que mandé ahí a México? Porque yo lo mandé, Juan 14, 16 a 18, que ya lo conoce, pero con la aplicación que estamos dando. ¿Qué dice ahí? Dice ahí, y yo rogaré al Padre, dijo Jesucristo, y os dará otro consolador, es decir, otro en lugar mío que ayuda, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no recibes el Espíritu? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conoces? Porque aunque es invisible, porque mora con vosotros. Ahí lo tienes. Vas a estudiar la Biblia, vas a escuchar la escuela de crecimiento espiritual, vas a escuchar el mensaje. Aquí nos sentamos
Y aquí te voy a enseñar. Ay, no entendí, pues párele a esa y diga al Espíritu Santo, explícame. Aquí estás conmigo. Voy a salir a trabajar, vas conmigo porque tengo el cascarrabias ahí en el trabajo. Vas conmigo, Espíritu Santo, y que Él se lo ponga. Tengo este maestro, esta maestra que me hace ver la vida de cuadritos. Vas conmigo, Espíritu Santo. Vas al tráfico que ha estado tan ligerito en estos días. Va conmigo. ¿Pero lo crees? Yo sí lo creo, va conmigo. Pero hay unos que no lo creen porque entonces allí se transforman en tribilín y se la suenan 7 veces al que se le cerró, le dicen de groserías y todo, y dice el Espíritu Santo, y le dice al Señor Jesucristo, yo ya me bajé porque es muy grosero. Pues si va conmigo, va huyendo, ¿sí o no? ¿Va viendo, sí o no? No es cosa de temer. Si dices que eres cristiano y tienes el Espíritu y te subes al carro todo enojado, el auto, o a la micro, no sé, pues bájale. Es que no lo veo. Tú no lo ves, pero Él sí te ve. Es que a veces no lo oigo, pues porque no quieres. Sigo. Dice, está con nosotros, porque no había visto ese enfoque usted. Mora con vosotros y estará en vosotros. Todavía más anda aquí adentro. ¿Y qué anda haciendo adentro el Espíritu? Mire la voz del Espíritu que le voy a dar. A esta cabra yo la cambio. Y a esta oveja que es obediente la perfecciono. Para que no se sienta ofendido. ¿Va o no va? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No estamos huérfanos, va a venir a nosotros. Es Jesús en la persona del Espíritu Santo que te viene a ministrar. Él me viene a ministrar para salvarme, y no nada más salvación del alma, sino para salvarme en todo. Ya lo vimos, ese mensaje de que la salvación incluye muchas más cosas para salvarte, para sanarte, para libertarte, para bendecirte, para perdonarte, para protegerte, para hacerte bien. ¿Qué dijimos de que cuán hermosos son en los montes los pies de que anuncian? Una parte que dice, para traer nuevas de qué, de bien. Nuevas de bien. Y aprendimos por ahí otro versículo que uno debe decirle al alma, dice el Espíritu, dale una orden a tu alma. No, dijo el Señor, dice, alma mía, dice el Señor, que Él es el bien. ¿Cómo va? Dice, Él es el bien. He decidido que Él sea el bien para mí. ¿Tú por quién has decidido que sea tu bien? Yo he decidido que el bien sea el Señor. Si no estás teniendo las cosas, Señor, yo no sé, ahorita no salieron bien, pero tú eres el bien, así es que tú te vas a encargar. El Señor quiere bien. Aquí yo se lo acabo de poner. ¿A dónde voy? En todos sentidos te quiere hacer bien. Creer es tener confianza, es tener fe, convicción y certeza de que Jesús está a cargo del bienestar espiritual, moral, corporal de cada uno de nosotros, su pueblo, su iglesia, sus santos, todos. No sé qué te sientas tú. Yo me siento todo eso. Él está listo. ¿O no creeríamos entonces en la omnipresencia de Dios? Si Dios no está cuando duermo, fíjese nada más, esta madrugada estuve orando como Dios me mandó por ese avivamiento y qué bendición. Y estaba yo pero muy contento. Pero de repente vino un espíritu de confusión y opresión. Y como que no podía yo continuar porque me gusta proclamar la palabra de Dios y no la podía yo repetir. Y que tenía yo mucha incomodidad, me sentía yo oprimido. Dije, ya.
ya vino aquel a molestar en el nombre de Jesús y empecé a hacer guerra y le di duro y rompí toda acechanza y maquinaciones y rompí toda maldad y toda atadura y ya. ¿Y qué cree? A los pocos minutos, ¡pah!, una paz tremenda. Y el Señor me dijo, ahora sí síguele, ya le diste duro. Pero usted se deja oprimir. Lo oprimen al dormir, se levanta oprimido, hasta muerde a su pobre esposa, que después, bueno, yo qué te dice, hazte para allá, que ahorita ando como león rugiente. ¿Y qué? ¿Y por qué te levantaste así? Pues no sé. Pues haz guerra y levántate en la paz de Dios. El gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Cómo vas a andar enojado todo el día? Todo el día con cara de palo o cara de bueno, ya, hasta ahí lo dejamos para que no se ofendan las mujeres. ¿Ha visto eso? ¿Ha usted entendido Juan 3, 16 al 18? Usted se lo sabe de memoria. ¿Cómo dice ahí? Mira, amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no te pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, para que el mundo fuera por él. En él cree, ya no es condenado. El que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa ya se fue otro versículo adelante la hermana. Ya. Porque sus obras eran malas. Yo también me lo sé el 19. Pero hasta ahí, amado hermano, ¿qué entonces? ¿Eso sí lo crees? Miren, hay muchos que, ¿cómo es que sí crees eso y no crees otras cosas? ¿Sabe por qué muchos cristianos sí creen eso? Porque dicen, bueno, yo no quiero creer todo, ni quiero ser tan obediente, ni quiero ser tan santo, pero que me conviene la salvación. Eso sí, no lo veo. Pues sí, pero dicen, la santidad conviene a tu casa. No, ese versículo, apártemelo, hermano. Pero esto sí, sálvame, Señor. Mucha gente viene y recibe a Jesucristo porque le decimos, recibe a Jesús la salvación. ¿Y cuánto me cobran? No, nada, es gratis. Ah, venga, ya la reciben. ¿Y después qué? No hay fidelidad, no hay compromiso, no hay búsqueda del Señor, no siguen oyendo la palabra del Señor. ¿Y qué acabamos de aprender en Mateo 10? Sí, pero ¿qué dice? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Ándele. Entonces, ¿por qué andan metiéndose en el lodo? Fuerte, ¿verdad? Ahí está. Entonces el Señor dice, ¿por qué si creen muchos? ¿Usted no se imagina la cantidad de gente que en el levantamiento del 70, en la calle yo llevé a los pies de Cristo? Si Dios, porque Dios es bueno, quisiera entregarme a todos esos que les prediqué el evangelio, yo y otros grupos de hermanos, porque éramos como 11 o 12 evangelistas en la calle, no habría un lugar para reunir a quizá a 15,000 o 20,000 personas. No habría. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué recibieron? Porque primero, pues la salvación es gratis, venían y recibían. Y les invitábamos a ir a una iglesia cristiana y les dábamos direcciones y les entregábamos un Nuevo Testamento para que empezaran.
¿Sabe cuántas personas, porque dejábamos la dirección postal y dejábamos la dirección de el Centro Cristiano Arrebatamiento, sabe cuántas personas me agradecieron por haber recibido a Cristo en la calle? Una. Me escribió y me dijo: yo soy de Acapulco y le agradezco porque usted y otras personas me predicaron y recibí a Cristo. Y sí, ahora permanezco en Cristo y estoy congregándome en una iglesia cristiana. Uno. ¿Sabe cuántos Nuevos Testamentos a mano con conversión, porque no, si no, no se los dábamos, entregamos en el avivamiento de los 70? ¿Sabe cuántos? Y no es un acto de presunción, es para la gloria del Señor. 100,000. Estábamos en 11 cárceles. Era capellán del Seguro Social. Teníamos a cargo las cárceles grandes y teníamos las cárceles de los adolescentes, el Consejo Tutelar de Menores, las cárceles como La Perla, teníamos así. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Sabe qué? ¿Recibieron la salvación? Sí, los hicimos repetir. Señor, perdona mis pecados, confieso que Jesucristo ha venido de carne y que ha resucitado, todo lo que dice la palabra. Y no creyeron. Se cumplió la parábola del sembrador. Unos llegó el enemigo y lo robó, otros fueron sembrados en piedras y unos poquitos. Dios me hubiera oído y me hubiera dado el 25. Pero no fue así. Por eso vamos a dejar de predicar el evangelio, ¿no? Pero de que hemos predicado el evangelio, lo hemos predicado. Nos metimos a lugares tremendos. Ya le he platicado, yo estuve en el Tenampa Bar, no emborrachándome, no yendo con las prostitutas, sino yendo a predicar el evangelio, porque al dueño le hablamos y recibió al Señor Jesucristo, yo no sé si viva todavía, y nos prestó de la parte de arriba donde tenía un salón grande, y pasábamos ahí y les predicábamos a muchos homosexuales y prostitutas y a gente mala, por mucho tiempo. Pero muchos de ellos me decían, y las mujeres prostitutas me decían: estamos atrapados. No tenemos a dónde ir. No tenemos otro trabajo. Desde niñas nos enseñaron a vender el cuerpo, así me decían. Doloroso. Yo le pregunté al Señor y le dije: ¿quieres que me vuelva a eso? Y en ese tiempo yo tenía mucho dinero. ¿Quieres que ponga lugares para trabajo de estas mujeres? ¿Quieres que haga eso? Y el Señor me dijo: no, yo no te llamé a eso. Entonces, Señor, ya no, porque me duele mucho ver que reciben a Cristo, pero no permanecen en Cristo. Ahí estuvimos, por años. Le testificamos para la gloria de Dios. ¿A dónde andamos? Vamos ahora. Su iglesia, sus discípulos, sus santos que estamos aquí, ¿hemos oído la voz de Dios con atención? Pregunto. ¿La hemos guardado? ¿Entonces la hemos creído? ¿Entonces la hemos obedecido? Vamos a leer Juan 20:29. Porque venimos hablando de que el Señor está aquí. Y dice Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí hay una bendición, somos macarios, supremamente bendecidos, porque nosotros no hemos visto. Y si aún estudiamos la Escritura y le decimos: Espíritu Santo, hable, no lo vemos, el Señor dice: eres bienaventurado porque no ves, pero crees. Yo le pregunto aquí,
¿Está el Espíritu Santo aquí? ¿Está el Espíritu Santo en derredor tuyo? ¿Está el Espíritu Santo en ti? ¿Está en tu casa? ¿Está en tu recámara? Si está ahí, entonces, ¿por qué no crees? ¿Está mudo el Espíritu Santo? ¿No te sigue hablando? ¿Por qué no crees? ¿Dónde están todas las familias y hermanos que yo conozco? ¿Tienen un problema conmigo que tengo todavía? Gracias a Dios, no hay señal de que se me olvide. Vigilia, vi a hermanos que hace tiempo no he visto. Hola hermano tal, y hasta con todo y apellido, los saludé en el sueño. Tienen ese problema. Ahora la iglesia es pequeña, porque Dios así lo quiere. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántos que ya ni asisten a las iglesias, que ya no están siendo fieles al Señor, ahí están en su casa? Dicen que son hijos de Dios, que son santos, que son cristianos. Entonces, ¿por qué no oyen la voz de Dios y lo obedecen y se congregan? Entonces, ¿por qué están en esa condición de falta de reposo cuando Dios quiere dar reposo integral, espíritu, alma y cuerpo? Cuando hay un avivamiento, no importan las distancias. Este servidor predicaba en todas partes, prediqué en Ciudad de Nezahualcóyotl, en La Perla, andaba yo en Tula, entre semana. ¿Sabe qué le digo a mi esposa? Y aquí públicamente hago, yo le he pedido perdón a mi esposa. Porque me ocupé tanto en predicar el evangelio, que yo salía de mi casa a las 6 de la mañana o antes. A veces regresaba a comer, me daba a comer rápido y me volvía a ir para seguir predicando el evangelio. Y regresaba a las 12 de la noche. Y ya le dije a mi esposa, perdóname, porque yo creo que no tenía que haber tomado ese activismo, tenía que haber dejado que el Espíritu saliera a la obra. Pero si me invitaban a predicar a la Tula, ahí estaba yo el jueves a las 11 de la noche regresando. Si me invitaban a predicar en Izmiquilpan, ahí estaba yo. Y aparte trabajaba yo, 14 horas de trabajo, y saliendo del trabajo a veces le hablaba a mi esposa, no voy a ir. Hoy yo le pedí a mi esposa, perdóname porque descuidé mi vida contigo. Gracias porque me soportaste. Pero ya no. Ya no. Y a veces le digo, ¿de qué valió, Señor? Una cosa sí le voy a decir, que nunca me sucedió nada en carreteras peligrosas como viniendo de Tula, yo viví en Ciudad Satélite, o como viniendo de Izmiquilpan, puebleando. Nunca, nunca de los nunca tuve una situación. Siempre Dios iba conmigo porque yo iba con Él. Decía, Espíritu Santo, aquí venimos. Guárdame. Son las 12 de la noche y vengo aquí por Tlahuelilpan. Iba yo a esas horas, en esas carreteras. Porque me decían, oiga, están poniendo árboles y lo van a saltar. Pues no sé a qué horas se les durmió el gallo, pero cuando yo pasaba no estaba ni uno. Gracias a Dios, nunca. Ya no. Allí en Jalatlaco, regresando con mi familia, porque esa vez sí me acompañó la familia, sí nos apedrearon y nos querían venadear. Tenían las escopetas porque habíamos ido a predicar el evangelio. Y ahí en San Lorenzo Tojico habíamos ido de pueblo en pueblo. Se había convertido un hombre que era el asesino serial de la zona. Y se convirtió, la gente hasta se espantó cuando vieron. Pero en la noche, cuando prediqué luego en otra iglesia en Jalatlaco, regresando de Jalatlaco por San Luis Ayuca, por donde ahora vive la hermana, pasando Mazatla, antes de Mazatla nos apedrearon, pero no sencillo, con piedras grandes.
y tenían la escopeta y querían que me parara para venadearnos. Pero Dios nos protegió. No pasó más que el susto. ¿Y sabe cómo Dios nos libró? Estábamos por irnos de Jalatlaco y salió ahí un hermano. Y, hermano, acabamos de recoger las manzanitas como las que me regalaste. Pero muchas, hermano. Ay, hermano, no es necesario. A ver, deme la bolsa, y la puse en el parabrisas. Era un bolsón ahí. ¿Qué cree que detuvo la piedrota que me mandaron? Las manzanas las apachurró. Gracias, Señor. Mi hijo, en ese tiempo no había nacido el Eliud. Mi hijo Emeriel iba junto de mí. Estaba chiquillo. Eso es lo que hace el Señor. Pero la única diferencia es que cuando yo salía a predicar a esos pueblos y todo, yo tenía temor de Dios. Decía, Señor, llévame recto y guárdame, y voy contigo y regreso contigo. No era yo muy espiritual, pero le buscaba. Búsquele y crea la palabra de Dios. Muy bien. Decía, una persona me dijo, oiga, pues escriba eso, escriba sus reseñas. Pues sí. Y algunos dirán, ¿y ahora por qué no lo hace? Primero, porque yo no hago ya nada si Dios no me manda. Y segundo, porque ya estoy más veterano y ya no tengo el mismo aguante que antes. Que en la sierra podía yo caminar 50 kilómetros diarios y predicar en diversos pueblos y ministrar. Ya no, si me llevan, pues me tendrán que recoger en una camilla y traerme a México. Porque todo tiene su tiempo. Pero lo hicimos y con gozo. Muy bien. Somos bienaventurados cuando sin ver creemos. Debiera ser en todas las promesas del Señor. ¿O nada más en una? En todas las promesas. Es que yo no las conozco. Pues empiézale. Segunda de Corintios 1, 18 al 22. Vamos a ver. Y dice ahí, mas como Dios es fiel, ¿usted cree que Dios es fiel? Nuestra palabra a vosotros no es sí, yo igual se las predico. Y no. Fíjese aquí algo que está en la escritura. El Espíritu puso el sí y el no con mayúsculas, como un nombre o como un sustantivo. Fíjese el valor de esa palabra. La palabra de Dios que predicamos es sustantivo. Es sí, pero no es no. Ni es sí y no, porque no les predicamos una palabra de duda. Les predicamos una palabra firme. La palabra que les predicamos aquí es sí. Sigo. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, ahí pone su nombre, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. En Cristo las cosas son sí. En Cristo son sí. Porque todas las promesas de Dios, que es fiel, son en él, en Cristo. Todas las promesas. Es que a mí Dios no me quiere sanar. ¿Por qué no crees? Todas las promesas. Es que Dios no me quiere bendecir. Es que te quiere bendecir. Son en él sí. Y luego le agrega todavía en él amén. Palabra hebrea. Emuná, emán. ¿Sabe qué quiere decir eso? Fe. ¿Sabe qué quiere decir? Así es. Voy a ponerle mi versión. El amén es que Dios me dice, di amén, porque te la voy a cumplir. Son en el sí y en el amén. También el amén no está con minúsculas, está con mayúsculas. Porque el amén es Jesús.
El sí y el amén es Jesús. Seguimos. Por medio de nosotros. Ah, caray, qué hermoso. ¿Por medio de quién? Del pueblo, de la iglesia, de los santos, de los discípulos. Así es que Dios lo quiere hacer por medio de ti. Es que yo no he tenido fe, pues éntrale. Es que no he tenido autoridad, es que no le he dado lugar al Espíritu, pues ya. Para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién cree que te ha ungido? Es Dios, es la promesa del Padre, pues te da Espíritu Santo y poder. El cual también nos ha sellado. Y nos ha dado, ¿cómo nos ha sellado? Por el Espíritu, las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son arras? No, ahora nomás es tradición, se va a casar, dale las arras. Ahí se las dan. ¿Qué significan las arras? Es el anticipo de un pacto. ¿Qué debiera significar cuando yo le di las arras a mi esposa? Le estoy diciendo, todo el dinero que yo tengo es tuyo. A ver, machos, digo, no, perdón. Aquí no hay. Todo el dinero que tengo es tuyo, es para ti. Esas son las arras. Lo que está diciendo el Señor, el Espíritu son las arras. Todas las promesas, aquí está. Te las voy a cumplir por el Espíritu. ¿Por qué son las arras? Te voy a cumplir. ¿Y qué hacen muchos hoy? ¿Por qué la mujer se está empoderando? Porque los machos no quieren dar lo que le corresponde a la mujer. Pero sí la llevaron al altar y le dijeron a Jesús, sí, aquí está. Dele las arras, porque en la católica y en la evangélica hacen lo mismo. Ahí están las arras. Y Dios lo vio. Y luego el esposo no quiere cumplir. Y el Espíritu dice, pues, oye, pues le dice las arras. ¿Y ahora qué? No, ahora le voy a dar con la jarra. No leíste mal. Ah, es que yo creí que era dale con la jarra. No, dale las arras. Ay, leí mal. ¿No es terrible eso? ¿No es terrible la desobediencia? Pero el Espíritu son las arras, como dice el Señor. Oiga, ¿y qué arras? Imagínate que el Señor dice, yo me voy, pero les dejo lugar al Espíritu Santo y Él se va a encargar de todo lo que ustedes necesiten. Oiga, si el Espíritu se encarga de todo, eso dice la palabra, entonces, ¿necesito que otro se haga cargo? Él se va a encargar de todo. Él es las arras de la herencia en los santos. También dicen es el anticipo y dice el Espíritu Santo, te voy a dar un poco de anticipo de lo que hay en el cielo. Porque estamos en la tierra y no te puedo traer todo, por eso son arras. Pero de todos modos, te voy a decir que son bastante abundantes las arras que te puedo dar. ¿Cuántos reciben esa fe? Al que cree, no he perdido mi tema, todo le es posible. A veces el Espíritu se reporta porque da testimonio en la tierra, en el cielo, va y con el Padre, con el Hijo, y le dice el Padre, oye, ¿por qué traes tantas arras de tal hermano, tal hermana? Pues es que yo le quiero dar, pero no se deja. ¿Por qué no se deja? Pues porque no cree, no pide, no ruega, no me busca, no lee la palabra, no ve las promesas. Imagínate nada más. Y el Espíritu tiene que, pues aquí las traigo cargando. ¿Cuántas arras has dejado de recibir? El Espíritu es fiel, no te ha fallado. Tú no has recibido porque no quieres, por necio, por tonto y bueno, anexas. Muy bien. Segunda de Corintios. No desmayemos a causa de la realidad.
Mentirosa, es tiempo de sostenernos en la verdad eterna como se predicó hace tiempo. Celestial, que viene de parte de Dios, verdad indestructible, verdad eterna. Miremos las cosas eternas y no las temporales. Aquí mismo en 2 de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, el Espíritu no se ve, Jesús no se ve, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué clase de patria quieres? ¿La de aquí? O como Abraham, que dijo: Señor, está muy bonito todo lo que me vas a dar, pues ya me dijiste toda la tierra de Canaán, nomás que se echen a perder estos amorreos y los eches para afuera. Ya me dijiste que va a ser 400 años después de que esté el pueblo que tú me vas a dar en Egipto, ya. Pero, ¿sabes qué, Señor? Yo anhelo otra patria. No pienses que desecho tus promesas, que se cumplan, pero yo quiero la celestial, Señor. Yo quiero esa patria, tus moradas. Y Abraham vivió 175 años. ¿Y tú cuánto crees que vas a vivir? En tus manos, pero no tenemos la fe de Abraham. Yo estoy buscando eso, estoy buscando la fe de Abraham para que me alargue el Señor un poquito, pero sirviéndole al Señor. Muy bien. Les profetizo que viene parte 3. Pero si usted dice que no, su vida no se ha llenado de fe y su fe no se ha aumentado con esto que ha aprendido de parte del Espíritu, no tengo otra cosa que predicar más que la palabra que el Señor me ha dado. Así es que vamos a dejarle ahí hasta eso, y todavía tenemos otro cachito más, porque hay unos puntos más que quiero compartir con ustedes, y quiero compartir un final, dándole algunas recomendaciones para fortalecer su fe. Solamente le quiero decir algo. Cuando andamos por la fe, la vida en esta tierra se va a hacer más ligera y se va a alargar. Y se va a alargar en buena vejez. A causa de mi ministerio, muchos de ustedes ya traen su INAPAM o van para allá. Pero ¿sabe qué? No importa. Usted va a escuchar algunas cosas en donde si usted cree a Dios, y mientras usted oiga atentamente la voz de Dios, obedezca y cumpla los propósitos divinos, Dios lo va a tener en esta tierra. Le voy a decir por qué. Tenga fe en esto. Dios no tiene esta clase de cristianos multiplicados. Son pocos. ¿Y sabe que Dios va a dejar en esta tierra esa clase de cristianos? Porque tú y yo le hemos costado mucho trabajo. Y quiere dejarnos porque no cualquier cristiano puede tener lo que tú ya tienes. Y quiere que eso que tú tienes, como yo lo estoy haciendo ahora, que te ha comunicado el Espíritu, tú también lo comuniques. Así es que
Podrás decir, ay, es que hay achaques, hay enfermedades. Si tú guardas eso y crees en esperanza contra esperanza, Dios te va a alargar la vida. Y otra cosa que te voy a decir, con buena vejez. ¿Cuántos alaban a Dios? Gracias por el aplauso al Señor. Con eso termino. Eso. Ponga sobre sus pies y nos despedimos, ya ni siquiera oro. Le doy gracias que haya recibido fe, pero si no ha recibido fe, y lo invito para la próxima episodio sobre la fe. Espero que se haya agradado de la palabra del Señor, no de la mía. ¿Cómo nos despedimos? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondré el nombre de Jesucristo sobre ustedes y los bendeciré. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes para la realización de todas sus actividades. Después de este primer día de la semana, desde el lunes hasta el sábado, preparándonos para el siguiente reunión el próximo domingo, en el nombre de Jesús. Amén.